mamá me enseñó a trabajar en la huerta a mí. Cuando tenía 12 años ya me echaron en la huerta a trabajar. Ya, y después empecé a trabajar sola, después me casé y empecé a trabajar en la huerta sola. De todo. Empecé después a negociar, a vender. Y mi lechuga, lo cultivo la tierra también yo. Y le echo abono de animal. Primero cultivo la tierra, de ahí después le echo el abono y también le echo serrín. Ese lo echo en la huerta. De ahí cuando ya están buenos la lechuga, empiezo a sacarlo y lo llevo a Traiguén a vender. Mi huerta. Me gusta trabajar la huerta porque sale ganancia en la huerta, trabajar, sale plata, lo que necesita uno también va a buscar en su huerta, verdura, todo, siembro cilantro, ají, de todo siembro la huerta, con puro abono de animal nomás, ese es el único uso en la huerta, y eso no. Pele. Y aquí le eché paja, le eché abono fresco y otros más, son 4, ceniza, paja y de ramita, hoja seca, ceniza, todo eso tiene. Entonces con esto mismo yo hago almacio cilantro, hago almacio lechuga, todo lo que tengo que hacer almacio, entonces yo lo pico la tierra, arreglo la tierra y entonces ya después lo echo así parramadito. Entonces cuando yo hago almacio los cilantros, entonces con este mismo yo lo tapo.
esta forma. Una vez terminado este cultivo, yo saco toda la cosecha y lo cubro con paja o con, si ustedes tienen pica pica también, mucho, lo cubren con pica pica, cortan pica pica, lo cubren. Y ya ese es el terreno de descanso. Lo tienen siempre cubierto para que no venga el agua, no venga el sol ni lo seca. Ahí esa es la forma de cuidar la tierra. Y después ya al otro año empieza a cultivar. Si quiero tener en invierno, lo voy nutriendo. Wachmapo cuidan porque cosecha, línea ayudan a él porque fuerzan el aire, línea el alimento. Esta tierra de nosotros donde vivimos, yo ya tuve, yo nunca he visto esto abonera, pero por ahora lo llevo grabado en mi cabeza. Y lo voy a hacer lo mismo que tienen esta persona aquí. Y me gusta mucho. Y las flores, todo. Y el campo también me gustó. Por primera vez que salgo así una distancia lejos. Jamás podamos quimiar mapopin para allí ni para allá. ¿Gente muy? Y aquí hacemos la bonera. Nosotros colocamos una primera capa de eso, 15 centímetros que puede ser, de lo que hay ahí. Y lo tapamos con tierra, una tierra buena, ojalá que sea. Sí. ¿Por qué tierra buena? Porque la tierra buena contiene los microorganismos y tiene más vida. Entonces, como tiene que haber vida aquí para que pueda descomponer eso, tengo que agregar una tierra buena. Y esa sería una capa de unos 5 centímetros de pura tierra. Y así hasta llenar hasta Peña, y cuando ya más o menos se sale aquí, tiene que echarla hacia aquí. Sí, Sí. se rota, se pasa acá y ahí queda vacío y ahí tengo que hacer otra bonera. Entonces se rota aquí, para que esto se hace para que se ventile todo de nuevo. Y ahí yo paso y esto lo que va saliendo ahí está listo para utilizarlo para descansar. Y lo que no se alcanza a descomponer son todas estas cosas, ¿no? Esto no se descompone, pero libera minerales mientras está en el proceso ahí, marítimo. Nosotros como mapuche es muy importante cuidar nuestro mapu, como se dice, como mapuche, o el suelo, porque el suelo le da alimento a nosotros y siempre le está dando una vía buena como para los hijos y para nosotros. Así nosotros como mapuche tenemos que valorar nuestro mapu, donde vivimos nosotros y donde estamos como mapuche hoy en día. Por eso esta parte me gustó mucho a mí, en mi lugar nunca se ha hecho este trabajo, pero es una experiencia muy bonita que vine a conocer aquí y espero que me sirva y le voy a darle a conocer a mi gente y a mi familia igualmente. Quiero dejarle como mensaje cuidar el campo y quererlo, valorizarlo, como se dice, y Bliñi, cuidan alta Mapu, cuidan filman, wakese, hoy ambular pay, mongaler pay tamapo. Cuidan en ole, afafu y tuach Mapu, cuidan en mutuach Mapu y mu mongat tu Bliñi velenta, anamka. Y man gai vengochi, chique chingelman, chique somongalman, cuidan el pufilman. Rumel, mungalia tamapu. Putem punya we.
ya está ni abono orgánico de este cultivo va de más pelolo, está de mala mi cajón, está de litulele, está cuafinta una de mechi agamen waiwale miauken kimeken chumlenible calor kawariaple ita adame vintage tengo ita con tu pero bastante y esta vez te debo mandar y chata sagulen pero chipay de más fíjate tuñaje yo le lolo da tu canta taca ita da un de vitani ottamio mi abonera con tu está lista ita sumachi semba que está en la mien ta sumachi ya no te quiero sumachi utiliza que ven 10 abonera te de más befelinche hacemos finimos y está con tu pevi está servienta huertamos hasta olor motocual y casi sembramos hasta cual está culantamos sembramos arregla anta y mapu so esta aquí mismo esta hacemos vi meta experiencia vente come hacemos vi maleta lombricultura picar los mocabuí y topi maleta aonera bini beta hacemos vinta beta construyan beta que da bien ya vinta tal mup beta hacemos el veple